está obligado a dar una respuesta, a palomear o tachar la modificación de los estatutos del PRI y tiene de plazo un mes. Es decir, ellos podrían en un mes calificar y decir, ¿sabes qué? Sí están bien los estatutos como los modificaste. Ay, pero qué lástima. Ya venció el plazo máximo, Alito. Tenía hasta el 18, entonces, pues ni modo, cepillado. A pesar de esto, bueno, vamos a escuchar lo que dijo Humphrey, porque lo deja muy en claro. Se les volteó Carla Humphrey. Partidos políticos tienen absoluta claridad que los estatutos no pueden estar en vigor hasta que el instituto los valide. Sí. Eso está previsto en la ley y en la Constitución, y no del 14, desde el Instituto Federal Electoral. En la Secretaría de Hacienda valoramos cada aportación que haces al pagar en cualquiera de nuestras delegaciones y centros de recaudación local. Recuerda que gracias a ello, Chiapas tiene mejor infraestructura que garantiza bienestar a las y los chiapanecos. No lo pienses más y ponte al corriente este 2024. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas. Solución aprobatoria por parte de la autoridad competente para hacerlo, que es el Instituto Nacional. Pues lo dice el INE, ¿no? Están celebrando antes de tiempo, no tiene por qué ni nada que celebrar, Alito, porque no se han aprobado sus estatutos. ¿Ya los aprobó su partido? Sí, pero el INE tiene que palomearlo y no es de urgente resolución, con lo cual se le estaría cayendo todo encima, Alito. A pesar de esto, ya salió expresidentes del PRI, ahora sí, porque recordemos, el día de ayer hablábamos que Mónica Soto, la presidenta del Tribunal Electoral, había dicho que no había impugnaciones todavía, hoy ya las hay. Expresidentes del PRI presentan recursos, ponlo por favor, para impugnar la reforma a los estatutos del partido. Un grupo de exdirigentes encabezados por Dulce María Sauri, Enrique Ochoa Reza, exdirigente también, Pedro Joaquín Codwell y, bueno, de la mano de Manlio Fabio, presentaron un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral y el PRI para que se invalide la reciente asamblea del partido y se anule la reforma que permite la reelección. Con esta acción, los dirigentes priistas promueven un juicio de la ciudadanía en la que sostiene que de manera ilegal y contraria a los estatutos del partido político, la asamblea aprobó las reformas importantes a los estatutos de la Declaración de Principios, Programa de Acción y Código de Ética Partidaria. Esto es... Ante una violación sexual, las mujeres tienen derecho a recibir atención médica y psicológica inmediata, confidencial y gratuita, recibir tratamiento y seguimiento para la prevención de infecciones de transmisión sexual, la vacuna contra el virus de papiloma humano y la pastilla de anticoncepción de emergencia, a servicios de interrupción voluntaria en caso de embarazo. Una agresión como esta es considerada una emergencia médica. Secretaría de Salud, Gobierno de Chiapas. Probablemente, creo que es a lo que se le apuesta de parte del grupo también de los Moreira, que no vaya Alito y que termine por consecuencia Carolina Villano asumiendo la presidencia del partido, e incluso podría Alito Moreno buscar la Secretaría General, vamos a decirlo así, en una especie de congeladora, y esperar 4 años y hacer la renovación de la dirigencia y ahora sí estar Alito al frente. Pero está complicadísimo. A pesar de ello, Alejandro Moreno Cárdenas sigue con su estrategia para reelegirse. Y el día de ayer, ya en un acto de cinismo total, ya de desvergüenza, sale y asegura que va a hacer de manera cerrada la elección. Es decir, va a ser una asamblea en la cual van a estar solamente los líderes partidistas para evitar, ojo aquí, la intromisión del... No, el que sigue, el del PAN. Creo que me brinqué un tema. Ahorita lo hablamos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El de la Acción Nacional. El PAN el día de ayer, en voz del futuro dirigente del partido, yo creo que no hay mucho de dónde jalar, será él. Otros dicen que Kenia López Rabadán. Yo, sinceramente, volviendo al mismo tema, yo no creo que le den el control del partido a una mujer porque son brutalmente machistas, lo han demostrado. Y está Damián Cepeda y todo ese grupo que pues no termina de levantar
que sí lo apoyan algunos ex dirigentes del partido, pero pues está pagador, es la realidad. Con el objetivo de dar cumplimiento a la norma oficial mexicana 046, violencia familiar, sexual y contra las mujeres, el personal de salud está obligado a integrar un expediente clínico de la víctima y realizar una exploración física. En caso de embarazo producto de una violación, informar su derecho a una interrupción segura, brindar tratamiento y seguimiento para la prevención de una infección de transmisión sexual. Secretaría de Salud, Gobierno de Chiapas. Ahí están las elecciones, ahí están los votos, ahí pueden compararlo con la elección pasada y ahí está su respuesta. El gran perdedor de esta elección fue el PRI porque tiene una descalificación total de parte de la gente. Sale Jorge Romero a decir que en efecto van a evaluar la continuidad de la alianza, es decir, ya están en pláticas de divorcio con el PRI. Es que nosotros como PAN tenemos que repensarnos, una pausa en el camino y entender que tenemos que volver a encontrar nuestra identidad, la nuestra, la del PAN, que quizá por una política de alianzas se ha ido diluyendo un poco en el imaginario de la gente. Nosotros en lo parlamentario, en las cámaras, por supuesto, si es que coinciden PRI e incluso MC, todo lo que no sea el oficialismo, claro que el PAN está dispuesto a mantener un bloque de oposición de contención de barbaridades. Pero en lo electoral, pero en lo programático, el PAN, me parece, ya es el sentir a nivel nacional. Ya tenemos que poner una pausa y repensarnos como PAN. Esa va a ser nuestra apuesta. O sea, que le pondrían pausa a una futura alianza electoral con el PRI. Sí, así lo he dicho tal cual. Tenemos en el PAN que volver a encontrar nuestra identidad, nuestras causas, que son las que llenaban plazas hacía muchos años. El PAN llenaba plazas por causas y esas son las que vamos a reencontrar, te lo puedo asegurar. ¿Dañó esta alianza con el PRI en este proceso? Yo nunca voy a ser un crítico de lo que fue esta alianza, déjame más allá de una hiperdisertación decirte concreto. En el 2018 solo se contaba con el 15% de policías certificados. Gracias al esfuerzo y dedicación logramos certificar a más de 10,000 elementos, lo que significa un avance del 76%. Seguiremos trabajando para lograr más y mejores resultados en favor de la integridad y seguridad de las y los chiapanecos. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Gobierno de Chiapas. Fósiles, eso significó la alianza. Pudo haber significado muchísimas otras cosas, pero como alianza en su momento, defendimos la Constitución, para eso nos votaron. Pues así la postura del PAN, típico de que, bueno, ya no voy a hablar mal del marido dejado, pero esto y esto y esto y esto, qué bárbaro, Y digo, no extraña, los panistas hasta en eso se traicionan, son verdaderamente, pues sí, miserables, no tienen aliados, el aliado de ellos es el dinero. Y el día de hoy el presidente habló sobre los líderes de los partidos, habló sobre cómo se ha desvirtuado, cómo esto ha caído, cómo se han despedazado los partidos políticos de oposición por culpa de sus dirigencias partidistas y revivió uno de los grandes éxitos de Marco Cortés, el momento en el que el muy estúpido idiota terminó publicando los acuerdos en lo oscurito ilegales que habían hecho, como la entrega de rectorías, la entrega de notarías y la entrega de la candidatura presidencial a favor de la gelatina. Vamos a ver. No entiendo, ¿que se van a separar? Sí, ellos coinciden de que, es una incongruencia y un error histórico por lo que adelantaron, que de llegar al carro romperían lazos con el tricolor en este tipo de alianzas. Lo dijeron aspirantes, por ejemplo, Adriana Dávila, Kenia López Rabadán, Jorge Romero y Demian Cepeda. Fueron consultados por el separarse, por ejemplo, del PRI. Del PRI, sí, y no repetir este tipo de alianzas. Pues ese es un asunto de ellos, ¿no? También el PRI ya se está deslindando porque ya hablaron de que renuncian a la política. En Chiapas se han entregado más de 650 unidades móviles equipadas como patrullas a todos los municipios. Gracias a estas acciones se fortalecen las capacidades operativas e integrales de la seguridad pública, brindando mayor seguridad para las y los chiapanecos. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Gobierno de Chiapas.
haga un análisis, es muy buena la autocrítica y pueden ellos regresar a sus orígenes. Yo siento que al PAN le perjudicó mucho el salinismo, porque aun cuando sus posiciones en política económica coincidían, el PAN surge para oponerse a la expropiación petrolera. La Suprema Corte de Justicia, los empresarios que no pagaban impuestos. Esa es la verdadera mafia del poder, de la que tanto tiempo decíamos, pero que no conocíamos sus nombres y apellidos. Hoy a la mafia del poder le ponemos nombres y apellidos. Y esto pues termina dándole la razón, ¿no? Esto que tanto se dijo de las negociaciones internas, del cómo se repartían los cargos, pues sí, fue una realidad. Y el tiempo se ocupó de darle la razón al presidente López Obrador. Chiapas cuenta con el mecanismo de alerta de género implementado por el Gobierno de México. Si sufres de violencia, no estás sola. Garantizar la seguridad de las mujeres y niñas chiapanecas es responsabilidad de todas y todos. Ante la violencia de género, cero tolerancia. Coordinación de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Gobierno de Chiapas. Por el cual estaba señalado de recibir sobornos de parte del cártel del Golfo, cártel de los de antaño, también en temas de desvío de recursos, uso de recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito. Ya saben, la crema y nata de los priistas, su especialidad, hacerse ricos y hacer pacto con los narcos. Bueno, pues este señor ha sido liberado, el exgobernador de Tamaulipas, también tierra de dignos narcogobernadores. Vamos a ver. Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, sale de prisión en Estados Unidos. El exgobernador fue liberado de una prisión en Estados Unidos donde estaba preso desde marzo del 21, luego de declararse culpable por el delito de lavado de dinero. Al no encontrarse bajo custodia de la agencia, no especifica en qué calidad fue puesto en libertad, ya sea condicional, supervisada o bajo custodia de algún sistema de justicia penal. A través del número de registro 39549 o con el mismo nombre del exfuncionario, se puede encontrar que fue liberado el día 3 de julio. Ahí está, vamos a verlo. Dice Tomás Yarrington Rubalcaba, el número de registro, y ahí está, a ver, ahí está. Edad 67 años, piel blanca, sexo masculino, liberado, released, el 3 de julio, allá les ponen al revés la fecha, acuérdense, 3 de julio del 2024. Es decir, Tomás Yarrington, el gobernador, narcogobernador de Tamaulipas, está libre. Vamos a ver cómo reaccionaron los chayoteros ante esta noticia. Otros tiempos de principio de siglo, bueno, es de finales del siglo pasado, Tomás Yarrington, que terminó en 2004 su gobierno. Por eso fue 2004. Fue gobernador de Tamaulipas a finales del siglo pasado. De 98 a 2004. Finales del siglo pasado. Nos enteramos ayer que desde la semana pasada había sido ya liberado en Estados Unidos por cumplir sentencia. Libre, absuelto, no libre, absuelto. Ven a disfrutar del segundo Festival Internacional del Cacao Chiapas de Corazón 2024. Te esperamos del 12 al 14 de julio en el Campo Experimental Rosario Izapa del INIFAP en Tuxtla Chico. Más información en www.festivaldelcacaochiapas.mx. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Gobierno de Chiapas. La delincuencia organizada, el cártel del Golfo, que en ese momento justo estaba reclutando
a los Zetas, la deserción del ejército mexicano, que le daría una vuelta de tuerca al narcotráfico y a la violencia en el país. Tomás Yarrington ha sido liberado y no tiene ningún pendiente en el país. Tomás Yarrington, quien estuvo prófugo durante muchos años y que fue detenido en Italia haciéndose pasar por otra persona. Tomás Yarrington, quien le dejó la gubernatura a Eugenio Hernández y que fue imputado por cargos similares, señalado por los mismos testigos protegidos, pero quien Eugenio Hernández pudo librar las acusaciones, estuvo sujeto a un proceso de extradición que libró y que no solo libró, sino que reapareció en el pasado proceso electoral, ahora propuesto como un candidato al Senado por el Partido Verde, al lado de la Cuarta Transformación, lavado de cara y alma por el movimiento López Obradorista. ¿Cómo le dan vuelta, ¿Cómo le dan vuelta a los chayoteros así? Liberaron a Tomás Yarrington, ojo, en Estados Unidos. No, esto de que es que la justicia ya en Estados Unidos se lleva a cabo, ¿no? La justicia ya nunca falla. Y cuando vemos que ellos son pues los que primero hacen pacto con los criminales, son los primeros que terminan negociando la liberación. Finalmente es libre Tomás Yarrington. No creo que regrese a nuestro país, sobre todo por el temor a que le vayan a abrir alguna otra carpeta de investigación al ex priista, que no se les olvide, porque dice, es que la izquierda y Morena le abrió la puerta. A ver, no me vengan a fregar. Yarrington fue gobernador priista, era un narcogobernador, y así es, no le busquen tres pies al gato. El día de ayer también se da a conocer que finalmente el gobierno mexicano solicita la extradición de Carlos Ahumada. Recordemos, hace unas semanas hablábamos de cómo Carlos Ahumada habría sido detenido en Panamá y que las autoridades panameñas, las autoridades migratorias habrían encontrado una especie, no de ficha roja, algo que se llama ficha verde, que sinceramente yo no sabía que existía, que es como una especie de alerta. Asiste a conferencias y talleres, visita el pabellón agroalimentario y participa en el concurso infantil de dibujo y la Mazorca de Oro. No te pierdas la segunda carrera pedestre y el circuito recreativo. Te esperamos del 12 al 14 de julio en el campo experimental Rosario Izapa del INIFAP en Tuxtla Chico. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Gobierno de Chiapas. Una pendiente con el SAT por 29 millones de pesos, creo que era el dato. Finalmente le dan un amparo express a Carlos Ahumada, ya saben, Norma Piña, y no lo pueden detener, no lo pueden traer hacia acá. Y finalmente Panamá lo que hace es mandarlo a Argentina. Allá se encontraba Carlos Ahumada hasta que el día de ayer finalmente la Fiscalía General de la República en México solicita la extradición de este empresario millonario, el ex esposo de Rosario Robles, de la priista Rosario Robles Berlanga, y termina confirmándose desde Argentina que ya hay diálogo con el gobierno mexicano. Curioso, ¿no? Porque hay un poco de encontronazos allá, ¿no? Entre el gobierno de Milei y el presidente López Obrador. Y acceden a traerlo. Va a ser lanzado para acá. A ver, ponemos un segundito. Va a ser la próxima semana. El viernes de la próxima semana, si no me equivoco. Sí, el viernes de la próxima semana va a ser finalmente extraditado. Va a llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la noche y el noche del jueves, y estará aquí en tierras mexicanas el viernes para ser presentado ante las autoridades mexicanas, las cuales la están buscando todavía por estos delitos. Decían muchos que ¿para qué lo traen si se lo va a liberar Norma Piña? Pues sí, pero aquí hay algo muy claro y sencillo. Finalmente, lo que va a hacer este señor, porque no le queda de otra, es pagar parte de lo que debe. Eso es lo que se va a hacer,
porque, bueno, finalmente solo es un deudo con el fisco, pagará sus 29 millones, hará un acuerdo. Digo, finalmente 29 millones para nosotros es algo impensable, ¿verdad? No, nunca los he visto y probablemente no los veremos todos en nuestra vida, pero 29 millones para él, para un empresario como Carlos Ahumada, que amigo de expresidentes, que fue brazo derecho y ejecutor de los grandes corruptos de este país, pues es nada, un cacahuate, 29 millones, ahí está, ponle aguacate. Con lo cual, pues así será la llegada la semana entrante de Carlos Ahumada. Así se pusieron las cosas. Y vámonos ya rápidamente al estado de Yucatán. Gracias a todos ustedes, amigas y amigos, porque con su apoyo el 1 de octubre vamos a empezar una nueva etapa para Yucatán, afirmó el gobernador electo de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, quien sostuvo un encuentro de agradecimiento con integrantes de la sociedad civil. Pidió a su equipo de trabajo traducir su propuesta de campaña en políticas. Por su clima y suelo, en Chiapas desarrollamos el cultivo del cacao. Ocupamos el segundo lugar en producción a nivel nacional. Lo cosechamos y lo transformamos con amor y cariño. Segundo Festival Internacional del Cacao, Chiapas de Corazón 2024, del 12 al 14 de julio. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Gobierno de Chiapas. Que aquejan a este estado. En un encuentro en el que asistieron la senadora electa Liz Sánchez y el diputado electo Antonio Vázquez, Armenta resaltó que la unidad y la coordinación con el gobierno federal que encabezará con la doctora Claudia Sheinbaum. Con una inversión de 234,469 pesos, la Secretaría del Bienestar en Campeche apoyó a 31 personas como parte del programa de cohesión y transformación social en su proyecto Apoyos a Grupos Prioritarios, con los que respalda la continuidad de actividades productivas, se aminoran los problemas de movilidad e impulsan las actividades deportivas. Por último, en Oaxaca, desde el corazón gastronómico de Oaxaca, entidad que gobierna Salomón Jara, el mercado 20 de noviembre genera 700 empleos y alberga a 207 locales. Se dieron a conocer durante la emisión del programa Jueves de Gozona los avances de actividades enmarcadas en las fiestas de julio, mes de la Guelaguetza. Y con eso, señores, terminamos esta emisión tropezada de Agárrate México de viernes. Ya acabamos esta semana.